Suma Teológica, parte Sundu 2ae, cuestión 32. La limosna. Corresponde a continuación tratar de la limosna. Sobre este tema se formulan 10 preguntas. ¿Dar limosna es acto de caridad? Clases de limosna. ¿Qué limosnas son más importantes? ¿Las espirituales o las corporales? ¿La limosna corporal no tiene efecto espiritual? ¿Es de precepto dar limosna? La limosna corporal. ¿Se ha de hacer con las cosas necesarias? ¿Qué se ha de hacer con lo injustamente adquirido? ¿Quiénes han de dar limosna? ¿A quiénes hay que darla? Modo de dar limosnas. Artículo 1. Es acto de caridad dar limosna. Lat. Objeciones por las que parece que no es acto de caridad dar limosna. 1. ¿El acto de caridad no puede darse sin caridad? Pues bien, dar limosna puede hacerse sin caridad, a tenor de las palabras del apóstol en 1 Cor 13:3. Si repartiere mi hacienda, no teniendo caridad, luego dar limosna no es acto de caridad. 2. La limosna se enumera entre las obras satisfactorias, según leemos en Dan 4:24. Redime tus pecados con limosna. Ahora bien, la satisfacción es acto de justicia. Por tanto, dar limosna no es acto de caridad, sino de justicia. Ofrecer sacrificios a Dios es acto de latría. Ahora bien, hacer limosna es ofrecer a Dios un sacrificio, a tenor de lo que vemos en Heb 13:16. De la beneficencia y de la mutua asistencia no os olvidéis, que en tales sacrificios se complace a Dios. Por consiguiente, dar limosna no es acto de caridad, sino de latría. Pie. Finalmente, según el filósofo en Carboetic, dar algo por bien es acto de liberalidad, pero esto se realiza principalmente dando limosna. En consecuencia, dar limosna no es acto de caridad. Contra esto, está lo que leemos en 1 Tojotenem 3:17. El que tuviere bienes de este mundo y, viendo a su hermano pasar necesidad, le cierra las entrañas, ¿cómo mora en él la caridad de Dios? Respondo, los actos exteriores pertenecen a la misma virtud que impulsa a realizarlos. Pues bien, el motivo que impulsa a dar limosna es acudir en auxilio de quien es víctima de una necesidad. Y por eso algunos definen la limosna, una obra con que por compasión se da algo al indigente por amor de Dios. Ese motivo, como queda expuesto aquí 34, corresponde a la misericordia. Y por eso la limosna corresponde propiamente a la misericordia. Su mismo nombre, por otra parte, lo indica, ya que se deriva de la palabra griega misericordia, igual que en latín la palabra miseratio, conmiseración. Y dado que, como hemos expuesto, Q 32-3, la misericordia es efecto de la caridad, dar limosna es igualmente acto de caridad mediante la misericordia. A las objeciones 1. Un acto puede relacionarse con la virtud de dos modos. Primero, de una manera material. En este sentido, el acto de justicia consiste en hacer cosas justas. Pues bien, ese acto de virtud puede darse sin la virtud, y así hay muchos que, sin tener el hábito de la justicia, hacen cosas justas, o por razón natural, o por temor, e incluso por la esperanza de conseguir algo. Puede pertenecer también un acto a una virtud de manera formal, y así el acto de justicia es acción justa como la realiza el hombre justo, o sea, de manera pronta y deleitable. De este modo, el acto de virtud no se da sin virtud. Según eso, materialmente puede hacerse limosna sin caridad, formalmente, en cambio, o sea, por Dios, de manera pronta y deleitable, y guardando el modo que se debe. No se da sin caridad. No hay inconveniente en que un acto, perteneciendo propiamente a una virtud, por ser ilícito, sea atribuido a otra virtud como imperante y que la ordene a su fin. En este sentido, hacer limosna se considera entre las obras satisfactorias en cuanto que la compasión testimoniada hacia la miseria se ordena a satisfacer por el pecado, pero ofrecida para aplacar a Dios, reviste la formalidad de sacrificio, y en ese caso está imperado por la virtud de la tría. 3. Con lo dicho va dada la respuesta a la tercera objeción. 4.
Dar limosna pertenece a la liberalidad en cuanto ésta elimina la retención excesiva de riquezas y su aprecio excesivo, que harían imposible la limosna. Artículo 2. ¿Es adecuada la división de clases de limosna? Lat. Objeciones por las que parece que no es adecuada la división de clases de limosna. 1. En la limosna se distinguen 7 tipos de limosna corporal: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. Recogidas en el verso: visito, doy de beber, doy de comer, redimo, cubro, recojo, entierro. Igualmente se distinguen otras 7 espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo ha menester, consolar al triste, corregir al que yerra, perdonar las injurias, sufrir las flaquezas del prójimo y rogar por todos, recogidas asimismo en este verso: aconseja, enseña, corrige, consuela, perdona, sufre, ora, comprendiendo bajo el mismo término el consejo y la doctrina. La limosna, en efecto, se da para socorrer al prójimo, y el hecho de sepultar a uno no le aporta ninguna ayuda. De otra manera, no sería verdadero lo que dice el Señor en Mt 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada tienen que hacer. Por eso el mismo Señor en Mt 25:35, 36, 42, 43, al recordar las obras de misericordia, no menciona enterrar a los muertos. Parece, pues, inadecuada la distinción de clases de limosna. Según hemos dicho, a uno doy. La limosna se da para atender las necesidades del prójimo, pero las necesidades de la vida humana son muchas más que esas. ¿Cuáles son? El ciego, que necesita de un lazarillo; el cojo, de alguien en quien apoyarse; el pobre, el dinero. En conclusión, no está bien clasificada la limosna. 3. Dar limosna es acto de misericordia. Corregir, en cambio, al delincuente más parece severidad que misericordia. Luego no debe colocarse entre las limosnas espirituales. Finalmente la limosna se hace para socorrer la indigencia. Pues bien, no hay hombre que no sufra ignorancia en algunas materias. Parece, pues, que todos deberían enseñar a quien quiera que ignore lo que ellos saben. Contra esto está el testimonio de San Gregorio en una homilía: quien tiene ciencia, mire no enmudecer; quien nada en la abundancia, tenga cuidado de no enervarse en la dadivosa misericordia; quien tenga oficio con que sale adelante, procure mucho de partir su beneficio y utilidad con el prójimo. El que tenga influencia ante el rico, tema condenarse por soterrar el talento si, pudiendo, no intercede ante él por los pobres. En consecuencia, esas limosnas están adecuadamente diferenciadas, tomando como base los bienes que unos poseen en abundancia y de los que los otros están faltos. Respondo: la división de la limosna propuesta está fundada, con razón, sobre la diversidad de deficiencias que hay en el prójimo. Algunas se refieren al alma, y a ellas se ordenan las limosnas espirituales. Otras, en cambio, corresponden al cuerpo, y a ellas se ordenan las limosnas corporales. Las deficiencias corporales se dan en vida o después. Si se dan en vida, o son deficiencias de cosas comunes a todos los hombres, o se trata de alguna deficiencia especial debido a algún accidente que sobreviene. En el primer caso, las deficiencias son o interiores o exteriores. Las interiores, por su parte, son dobles: unas que se socorren con el alimento, como es el hambre, y por eso se pone dar de comer al hambriento; y otras que se remedian con la bebida, es decir, la sed, y a ella corresponden las palabras: dar de beber al sediento. Las deficiencias comunes externas relacionadas con el auxilio son también dobles: unas respecto al vestido, y por eso se pone vestir al desnudo; y otras respecto a la falta de techo, y a ella se asigna dar posada al peregrino. De igual modo, en el caso de alguna deficiencia especial, ésta responde a una causa intrínseca, como la enfermedad, en cuyo caso se asigna visitar a los enfermos; o a una causa extrínseca, y a ella corresponde redimir al cautivo,
Finalmente, después de la vida se da a los muertos sepultura. Asimismo, las deficiencias espirituales se socorren con obras espirituales de dos modos. El primero, pidiendo auxilio a Dios, y a ello corresponde la oración que se hace por los demás. El segundo, dando socorro humano, hecho que reviste a su vez tres modalidades. Las deficiencias del entendimiento especulativo, cuyo remedio es la doctrina, y las del entendimiento práctico, cuyo remedio es el consejo. Otras deficiencias tienen su origen en la potencia apetitiva, y entre ellas la mayor es la tristeza, cuyo remedio es el consuelo. Las que provienen de acciones desordenadas pueden considerarse también desde tres puntos de vista. El primero, desde el pecador en cuanto que proceden de su desordenada voluntad, y el remedio apropiado es la corrección. El segundo, desde la persona contra la que se peca, en cuyo caso, si el pecado es contra nosotros, el remedio es perdonar las injurias, y si es contra Dios o contra el prójimo, no está en nuestro albedrío perdonar, como escribe San Jerónimo in Mat. El tercero, desde las consecuencias de la acción desordenada con que, aun sin intentarlo, se irrogan molestias a las personas con que se convive, y el remedio es entonces sobrellevar, sobre todo en los casos en que se peca por debilidad, a tenor de las palabras del apóstol en Rom 15:1. Los fuertes deben sobrellevar las flaquezas de los débiles, mas no sólo hay que sobrellevar a los débiles que resultan pesados con sus desordenadas acciones, sino también cualquier tipo de molestia, según otro testimonio del apóstol en Gal 6:2. Ayudaos mutuamente a soportar vuestras cargas. A las objeciones. 1. La inhumación no aporta en efecto nada al finado desde el punto de vista de la sensibilidad corporal, y en ese sentido dice el Señor que quienes matan el cuerpo no pueden hacer ya más. Por eso mismo también no menciona el Señor la sepultura entre las obras de misericordia, sino sólo aquellas cuya necesidad resalta más, pertenece, sin embargo, al difunto que se haga de su cuerpo, tanto porque vive en la memoria de los hombres, cuyo honor es ultrajado quedando insepulto, como por el afecto que tenía a su cuerpo mientras vivía, y que los piadosos deben participar también después de su muerte. Por esa razón son ensalzados algunos por enterrar a los muertos, como Tobías, y quienes sepultaron al Señor, como consta con evidencia en San Agustín en el libro De Cura Pro Mort. Todas las demás necesidades se reducen a estas, y por eso conducir al ciego y servir de apoyo al cojo son obras que van incluidas entre la visita a los enfermos. Asimismo, ayudar a quien se encuentra bajo los golpes de la opresión inferida exteriormente está comprendido en la redención de cautivos. En cambio, las riquezas que remedian la pobreza no se buscan con otra finalidad que la de atender las necesidades referidas. Por eso no se hace mención especial de ellas. 3. La corrección de los pecadores en su ejecución parece entrañar la severidad de la justicia, pero la intención de quien corrige, que quiere librar al culpable de su pecado, entra de lleno en la misericordia y el afecto de amor, a tenor de las palabras de la Escritura en Prov 27:6. Mejor son las heridas del amante que los engañosos besos del que odia. Foro. No toda ignorancia es defecto humano, sino la que induce a ignorar lo que se debe saber. Remediar esa ignorancia con la doctrina es limosna. En todo caso, hay que tener en cuenta, sobre este particular, las circunstancias de personas, lugares y tiempos, como en todas las acciones virtuosas. Artículo 3. ¿Son superiores las limosnas corporales a las espirituales? Las objeciones por las que parece que son superiores las limosnas corporales a las espirituales. 1. Es más laudable hacer limosna al más necesitado, ya que es alabada por socorrer al indigente. Pues bien, el cuerpo objeto de la limosna corporal es de naturaleza más necesitada que el alma, a la que se auxilia con la limosna espiritual. Por tanto, las limosnas corporales son mejores que las espirituales. 2. El beneficio que se puede obtener de la limosna mengua su mérito, y por eso dice el Señor en Lese 14:12. Cuando des una comida o cena, no invites a vecinos ricos,
no sea que ellos te conviden a ti. Ahora bien, en la limosna espiritual siempre hay lugar para la recompensa, ya que quien ora por otro, él mismo se aprovecha, a tenor de lo que leemos en el Salmo 34:13. La oración mía tornará a mi pecho, pero esto no ocurre con la limosna corporal. Luego estas son mejores que las espirituales. 3. El elogio de la limosna radica en el alivio deparado al pobre que la recibe, y así se lee en Job 31:20. Si no me bendijeron sus carnes. Y el apóstol en Feleem 7. Sé, hermano, que confortas a los santos, pero a veces al pobre es más grata la limosna corporal que la espiritual. Por tanto, la corporal vale más que la espiritual. Contra esto está lo que escribe San Agustín en el libro de Serm, Dom, y Monte comentando las palabras da a quien te pide. Mt 5:42. Hay que dar de modo que ni te perjudiques a ti ni al otro. Cuando negares lo que se te pide, indica la justicia y así no le mandas de vacío, que alguna vez sucederá que darás un bien mayor si corriges al que injustamente te pide. La corrección es limosna. En consecuencia, las limosnas espirituales deben ser preferidas a las corporales. Respondo, hay dos maneras de comparar estas limosnas. En primer lugar, considerándolas como son en sí mismas, desde este punto de vista, las espirituales son superiores a las corporales por tres razones. Primera, porque lo que se da es en sí mismo de mayor valor, ya que se trata de un don espiritual, siempre mayor que un don corporal, según leemos en Prov 4:2. Os daré un buen don, no olvidéis mi ley. Segunda, la atención a quien recibe el beneficio. El alma es más noble que el cuerpo, por donde, como el hombre debe mirar por sí mismo más en cuanto al espíritu que en cuanto al cuerpo, otro tanto debe hacer con el prójimo, a quien está obligado a amar como a sí mismo. Tercera, por las acciones mismas con que se auxilia al prójimo. Las acciones espirituales son más nobles que las corporales, que en cierto modo son serviles. En segundo lugar, también se pueden comparar los dos tipos de limosna en un caso particular. En ese plano sucede a veces que se prefiere la limosna corporal a la espiritual. Por ejemplo, al que se muere de hambre, antes hay que alimentarle que enseñarle. O, como advierte el filósofo, es mejor dotar al indigente que volverlo filósofo, aunque lo último sea en absoluto mejor. A las objeciones 1. En igualdad de condiciones es mejor dar al necesitado, pero si el menos indigente es mejor, y necesita de una limosna mejor, es igualmente mejor dársela a él. Y este es nuestro caso. La recompensa no aminora ni el mérito ni el elogio de la limosna, de no ser buscada. Tampoco la gloria humana aminora el mérito de la virtud, si no es buscada. Por eso Salustio, hablando de Catón, escribía: cuanto más huía la gloria, tanto más ésta le seguía. Otro tanto sucede con la limosna espiritual. Sin embargo, la búsqueda de los bienes espirituales no aminora el mérito, como la de los bienes corporales. 3. El mérito de quien da la limosna debe valorarse en función de lo que razonablemente debe satisfacer en los deseos de quien la recibe, y no en función de lo que puede desear de manera desordenada. Artículo 4. ¿Surte efecto espiritual la limosna corporal? Lat. Objeciones por las que parece que la limosna corporal no surte efecto espiritual. 1. El efecto nunca es superior a la causa. Pues bien, los bienes espirituales son mejores que los corporales. Luego, la limosna corporal no surte efecto espiritual. Dar bienes corporales a cambio de bienes espirituales es simonía, y este vicio debe ser evitado por completo. Por tanto, no se ha de hacer limosna corporal para conseguir efectos espirituales. Multiplicada la causa, se multiplica el efecto. Si pues la limosna corporal tuviera efecto espiritual, se seguiría que la limosna mayor aprovecharía más espiritualmente. Ahora bien, esto es contrario a lo que leemos en San Lucas 21:2, a propósito de la viuda que echó 2 céntimos en el tesoro del templo, y que, según el sentir del Señor, dio más que todos. Luego, la limosna corporal no tiene efecto espiritual. Contra esto está el testimonio de la Escritura en Eclo 29:16.
La limosna del varón conservará su gracia como la niña del ojo. Respondo. La limosna corporal se puede considerar desde dos puntos de vista. Primero, en cuanto a su sustancia, en este sentido tiene solamente un efecto corporal, por cuanto llena las necesidades corporales del prójimo. Segundo, puede ser considerada por parte de la causa, es decir, en cuanto da la limosna por amor a Dios y al prójimo. En este caso aporta fruto espiritual. Según el Eclo 29:13-14, pierde dinero por el pobre, pon tu tesoro en los preceptos del Altísimo, y te aprovechará más que el oro. Tercero, por el efecto, en este sentido, la limosna corporal tiene también efecto espiritual en cuanto que el prójimo, por la limosna recibida, se siente movido a orar por el bienhechor. Por eso se añade en el mismo lugar, Vini te invito a 15, echa limosna en el seno del pobre, y ella orará por ti contra todo mal. A las objeciones 1. Esa objeción considera la limosna corporal en cuanto a su sustancia. 2. Quien da limosna no pretende comprar algo espiritual a cambio de lo temporal, porque sabe que lo espiritual está infinitamente por encima de lo corporal. Intenta más bien merecer fruto espiritual con afecto de caridad. 3. La viuda, dando menos cantidad, dio más en proporción con lo que tenía. Por eso se considera que hay en ella mayor afecto de caridad, de la cual recibe su eficacia la limosna corporal. Artículo 5. ¿Es preceptivo dar limosna? Lat. Objeciones por las que parece que no es preceptivo dar limosna. 1. Los consejos se distinguen de los preceptos. Ahora bien, dar limosna es de consejo, a tenor de lo que leemos en Dan 4:24. Mi consejo agrada al rey. Redime tus pecados con limosna. Luego dar limosna no es de precepto. Toa. Cada uno es libre de usar de sus bienes o conservarlos. Pues bien, conservándolos no se da limosna. Por tanto, es lícito no dar limosna. Esta pues no es de precepto. Tri. Lo que cae bajo precepto, en cierto modo obliga a los transgresores bajo pecado mortal, ya que los preceptos afirmativos obligan en un tiempo determinado. Por consiguiente, si la limosna fuera de precepto, habría que señalar algún tiempo en el que el hombre pecaría mortalmente de no darla. Mas esto no parece que sea así, pues en realidad se puede considerar como probable que el pobre sea socorrido de otra manera, y que lo que se había de repartir en limosnas podría sernos necesario al presente o en el futuro. En consecuencia, no parece que sea preceptivo dar limosna. Par. Finalmente, todos los preceptos se reducen al decálogo, y entre ellos no se encuentra nada que ataña a la limosna, luego no es de precepto. Contra esto está el hecho de que a nadie se castiga con penas eternas por omitir algo que no esté mandado bajo precepto, pero hay quienes son castigados por no hacer limosnas, como es de ver en San Mateo 25:41 es. ¿Es pues de precepto dar limosna? Respondo. Siendo de precepto el amor al prójimo, debe serlo también lo que resulte indispensable para conservar ese amor. Pues bien, en virtud de ese amor debemos no solamente querer, sino también procurar el bien del prójimo, a tenor de lo que enseña San Juan, 1 Juventud 3:18. No amemos de palabra y con la lengua, sino con obras y de verdad. Ahora bien, querer y hacer bien al prójimo implica socorrerle en sus necesidades, lo cual se realiza con la donación de la limosna. Por tanto, esta es preceptiva, pero, dado que los preceptos versan sobre los actos de las virtudes, es necesario que dar limosna caiga bajo precepto en la medida en que este acto es necesario para la virtud, es decir, según lo exija la recta razón. Pues bien, esto implica dos tipos de relación, una respecto a quien da la limosna y otra respecto a quien la recibe. De parte de quien la da, hay que considerar que lo que se haya de dar en limosna sea superfluo, a tenor de lo que leemos en San Lucas 11:41. Dad limosna de lo que os sobre, y llamo superfluo lo que lo es no solo respecto de la persona, o sea, lo innecesario para el individuo, sino también respecto de las personas que están a su cargo. Cada uno, efectivamente, debe atender ante todo a sus necesidades propias y a las de las personas que tiene a su cargo, a cuyo tenor se llama necesario de la persona, por cuanto el concepto persona incluye también su condición y su rango,
Hecho esto, con el sobrante se vendrá en ayuda de las necesidades de los demás. De esta manera se comporta también la naturaleza. Primero se procura lo necesario de la nutrición para sustentación del propio cuerpo. El resto lo gasta en la generación de otros seres nuevos. De parte de quien recibe la limosna, se exige que esté en necesidad. De lo contrario, no habría razón para dársela. Mas, dado que uno solo no puede remediar las situaciones de cuantos lo necesitan, no toda necesidad obliga bajo precepto, sino solamente cuando quien la padece no pueda ser socorrido de otra manera. En este caso tiene aplicación lo que afirma San Ambrosio. Da de comer al que muriere de hambre. Si no lo alimentas, lo mataste. En conclusión, es preceptivo dar limosna de lo superfluo y hacerla a quien se encuentre en necesidad extrema. Fuera de esas condiciones, es de consejo, igual que es de consejo cualquier bien mejor. A las objeciones 1. Daniel habla a un rey no sometido a la ley de Dios, por eso le había de proponer también como un consejo lo concerniente al precepto de la ley que no profesaba. También se puede responder que se trataba de un caso en el que la limosna no es de precepto. 2. Los bienes temporales otorgados por Dios al hombre son ciertamente de su propiedad. El uso, en cambio, debe ser no solamente suyo, sino también de cuantos puedan sustentarse con lo superfluo de los mismos. Por eso escribe San Basilio: si confiesas que se te han dado divinamente los bienes temporales, es injusto Dios al distribuir desigualmente las cosas, porque tú abundas y aquel en cambio mendiga, sino para que tú consigas méritos con su bondadosa dispensación y él sea decorado con el galardón de la paciencia. Es pan del hambriento el que amontonas, vestido del desnudo el que guardas en el arca, calzado del desvalido el que se te apolilla, y dinero del pobre el que tienes soterrado. Por lo cual, en tanto sufres vilipendio en cuanto no das lo que puedes. Y eso mismo dice San Ambrosio y las decretales. 3. Se puede determinar un tiempo en el que peca mortalmente quien no haga caso de dar limosna, por parte de quien la recibe, cuando es urgente y evidente la necesidad, y de momento no hay otro que la socorra, por parte de quien la da, cuando tiene algo superfluo que, según todas las probabilidades, no le es absolutamente necesario, pero no es tampoco necesario que se prevea cuanto le pueda sobrevenir en el futuro. Esto equivaldría a pensar en el mañana, prohibido por el Señor, Mt. 6:34. Lo superfluo y lo necesario debe ser apreciado según las probabilidades ordinarias que se presentan. Far. Toda subvención al prójimo se reduce al mandamiento de honrar padre y madre. Así lo entiende el apóstol al decir en Piratim 4:8. La piedad es útil para todo y tiene promesas para la vida presente y para la futura. Esto lo dice porque en el precepto de honrar a los padres se añade la promesa para que vivas muchos años sobre la tierra. Ahora bien, en la piedad filial se sobreentiende toda donación de limosna. Artículo 6. ¿Hay alguien obligado a dar limosna de lo necesario? Lat. Objeciones por las que parece que no se debe dar limosna de lo necesario. 1. El orden de la caridad no atañe menos al beneficio externo que a los sentimientos internos. Ahora bien, peca quien obra invirtiendo el orden de la caridad, porque este orden es de precepto, pero dado que, según el orden de la caridad, debe amarse uno a sí mismo más que al prójimo, parece que peca quien se quita de lo necesario para dárselo a otros. Tú, quien distribuye lo necesario, es derrochador de su propio patrimonio, y esto es cosa de pródigos, como expone el filósofo, mas no se debe cometer ninguna acción viciosa. Luego no se debe hacer limosna con lo necesario. El apóstol escribe en 1 Tim 5:8. El que no cuida de los suyos, sobre todo de sus allegados, reniega de la fe y es peor que un infiel. Pues bien, quien da en limosnas lo que es necesario para sí o para los suyos, parece preterir el cuidado que debe tener de sí mismo y de los suyos. Parece, pues, que peca gravemente todo el que dé limosna de lo necesario. Contra esto está lo que dice el Señor en Mt 19:21. Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que posees y dalo a los pobres. Mas quien da lo que tiene a los pobres no da solamente lo superfluo, sino también lo necesario. Luego el hombre puede dar limosna de lo necesario. Respondo.
Lo necesario puede significar aquí dos cosas. Primera, algo sin lo que no puede existir una cosa. Con ese tipo de necesario, no debe hacerse limosna en absoluto. Por ejemplo, el caso de quien, estando en necesidad, solamente tuviera lo indispensable para vivir él y sus allegados. Dar limosna de eso necesario equivaldría a quitarse a sí mismo la vida y a los suyos. Digo esto, a no ser que se presentara un caso en el que se lo quitara a sí mismo para dárselo a una persona cualificada de la que depende el mantenimiento de la Iglesia o del Estado. En esas circunstancias, exponerse a sí mismo y a los suyos a peligro de muerte por la liberación de esa persona sería digno de encomio, ya que se debe preferir el bien común al propio. Lo necesario puede significar también algo, sin lo que no se puede vivir a tenor de las exigencias normales de la condición y del estado de la propia persona, y de los demás cuyo cuidado le incumbe. El límite de ese necesario no se funda en algo indivisible, antes bien, se le puede añadir mucho, y aún así no pasar el límite de lo necesario. Se le puede también restar mucho y quedar bastante para desenvolver la vida de un modo adecuado al propio estado. Por tanto, dar limosna de este tipo de necesario es bueno, pero no cae bajo precepto, sino que es de consejo. Sería, por el contrario, un desorden si se privara de sus bienes propios para dárselos a otro hasta llegar al extremo de que con el remanente no pudiera desenvolver adecuadamente su vida conforme al estado y dificultades que se presenten. Nadie debe vivir indecorosamente. Aquí, sin embargo, deben exceptuarse tres casos. Primero, el cambio de estado. Por ejemplo, el ingreso en religión. Abandonar en este cambio sus bienes por Cristo es cumplir una obra de perfección tomando estado diferente. Segundo, cuando lo que se da, aunque necesario para mantener el propio rango, puede recuperarse con facilidad y no se siguen inconvenientes graves. Tercero, cuando se presenta una necesidad extrema de la persona privada o una necesidad grande del Estado. En estos casos, sería digno de encomio abandonar lo tocante al estado decoroso para socorrer necesidad mayor. A las objeciones. Con lo expuesto, es fácil responder a las objeciones presentadas. Artículo 7. ¿Se puede hacer limosna con lo ilícitamente adquirido? Lat objeciones, por las que parece que se puede hacer limosna con lo ilícitamente adquirido. 1. En Lucas 16:9 leemos: Con las riquezas injustas haceos amigos. Mamona significa en efecto riqueza. Luego puede uno hacerse amigos espirituales con las riquezas injustamente adquiridas. Tú. Todo lucro torpe parece ser fruto de adquisición ilícita. Pues bien, lucro torpe es lo ganado con la prostitución, y por eso con ello no se podía ofrecer a Dios oblaciones o sacrificios, según lo prescribe el Deuteronomio 23:18. No ofrecerás la merced del prostíbulo en la casa de Dios. Es, asimismo, adquisición torpe la que proviene de juegos de azar, porque, según el filósofo Encarpo Ethic, es enriquecerse a costa de los amigos, a quienes se debe dar. Es todavía más torpe lo que se adquiere por simonía, ya que es hacer injuria al mismo Espíritu Santo, mas con todo eso se puede hacer limosna. Luego se puede hacer limosna con lo ilícitamente adquirido. Throughout. Los males mayores han de ser más evitados que los menores. Ahora bien, es menor pecado retener lo ajeno que el homicidio, en el que puede incurrir una persona si no se le socorre en necesidad extrema. Como escribe San Ambrosio, da de comer al que está a punto de desfallecer, porque si no le alimentas, le matas. Luego en algún caso puede hacerse limosna con lo ilícitamente adquirido. Contra esto está lo que escribe San Agustín en el libro De Verb. Tom. Haced limosnas con lo ganado en trabajo justo, y no penséis corromper a Cristo juez para que desoiga a los pobres a quienes despojasteis. No queráis dar limosna con préstamos y usura. Hablo a los fieles a quienes distribuimos el cuerpo de Cristo. Respondo. Hay tres modos de adquirir ilícitamente una cosa. Primero, lo ilícitamente adquirido pertenece a aquel de quien se adquiere, no pudiéndolo retener quien lo haya adquirido. Es el caso que se da en la rapiña, el hurto y la usura. Hay obligación de restituirlo, y no se puede dar en limosnas. Segundo, lo adquirido no puede retenerlo quien lo adquirió, y sin embargo, no se puede dar a aquel de quien lo adquirió, pues lo recibió contra justicia
de quien también lo dio contra justicia. Es el caso de la limosna, en la que tanto el donante como el receptor obran contra la justicia de la ley divina. Por eso no se debe restituir a quien lo dio, sino que se debe repartir en limosna. Otro tanto debe hacerse en casos semejantes, es decir, siempre que tanto la donación como la aceptación van contra la justicia. Tercero, lo adquirido es ilícito, no porque lo sea la adquisición en sí misma, sino por serlo los medios empleados, por ejemplo, lo que adquiere la mujer prostituyéndose. A esto se llama con propiedad lucro torpe. La mujer, en efecto, ejercitando la prostitución, actúa torpemente y contra la ley de Dios. Pero por aceptar algo, no obra ni injustamente ni contra la ley. Por tanto, lo así ilícitamente adquirido puede ser retenido y con ello se puede hacer limosna. A las objeciones 1. Como afirma San Agustín en el libro de Verb, Dom, algunos, entendiendo mal esas palabras del Señor, roban lo ajeno y lo dan a los pobres, creyendo hacer lo que está mandado. Hay que corregir esta interpretación, ya que se llama inicuas a todas las riquezas, como dice en el libro De Quaestionibus Evangelii, porque no son riquezas más que para los inicuos, que ponen en ellas su esperanza. ¿O cómo interpreta San Ambrosio? Habló de riquezas injustas, porque con sus atractivos varios son tentados nuestros ánimos, o también, según comenta San Basilio, porque entre los múltiples antepasados a quienes sucedes en el patrimonio, habrá alguno que usurpó injustamente lo ajeno, aunque tú no lo sepas. O, por último, se puede hablar de riquezas injustas, es decir, de desigualdad a causa de la repartición desigual que hace que, estando uno en la indigencia, viva otro en la abundancia. Hemos expuesto ya cómo se puede hacer limosna con lo adquirido en prostitución. Con ello, sin embargo, no se hace sacrificio de oblación, bien por el escándalo, bien por la reverencia a lo sagrado. Puede hacerse también limosna con lo adquirido por simonía, ya que no se le debe a quien lo da, antes bien merece perderlo. En cuanto al dinero ganado en juegos de azar, puede haber en ello, según parece, algo ilícito por derecho divino. Tal es el caso, por ejemplo, de que se lucre uno a costa de quienes no tienen derecho a administrar sus bienes, como son los menores de edad, los furiosos y otros semejantes. Y el caso también de quien arrastra a otro al juego por codicia de ganancia y fraudulentamente gana a su costa. En estos casos hay obligación de restituir y no se puede hacer limosna con ello. Parece además que en tales prácticas hay algo ilícito por derecho civil positivo, que prohíbe, en general, esta forma de lucro, pero dado que el derecho civil no obliga a todos, sino solo a quienes están sometidos a sus leyes, y además puede ser abrogado por desuso, los obligados a tales leyes están generalmente obligados a restituir lo que hubieran ganado, a no ser que prevalezca otra costumbre en contrario, o también que el ganancioso sea el inducido al juego. En este caso, no hay obligación de restituir, porque el perdedor no es digno de volverlo a recibir. El ganador, por su parte, tampoco puede retenerlo si está en vigor el derecho positivo. Por eso, en este caso, debe repartirse en limosna. 3. En caso de necesidad extrema, todas las cosas son comunes. Es, por tanto, lícito a quien se encuentre en tal situación tomar lo ajeno para su sustentación, si no encuentra quien quiera dárselo. Por la misma razón, el depositario de algo ajeno puede dar limosna con ello, e incluso robarlo, si no hay otro medio de atender al que sufre indigencia. Sin embargo, cuando puede hacerse sin peligro, se puede acudir en ayuda de quien se encuentra en necesidad extrema, después de haber pedido el competente permiso del propietario. Artículo 8. ¿Puede dar limosna quien se encuentra sometido a la potestad de otro? Lat. Objeciones por las que parece que puede dar limosna el que se encuentra bajo la potestad de otro. 1. Los religiosos están bajo la potestad de sus superiores a quienes han prometido obediencia. Pues bien, si no les estuviera permitido hacer limosna, redundaría en perjuicio del estado religioso, ya que, como escribe San Ambrosio, la suma de la religión cristiana es la piedad, la cual se hace recomendable, sobre todo por el ejercicio de la limosna. Por tanto pueden dar limosna quienes se encuentran bajo la potestad de otro. 2.
La esposa está bajo la potestad del esposo, como se lee en Gen 3:16. Ahora bien, la esposa puede hacer limosna, puesto que constituye sociedad con su marido, y por eso se dice de Santa Lucía que hacía limosnas sin saberlo su esposo. En consecuencia, el hecho de encontrarse bajo la potestad de otro no impide hacer limosnas. 3. Es natural la sumisión de los hijos a los padres, y por eso pide el apóstol en F 6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres. Ahora bien, según parece, pueden los hijos dar limosnas de los bienes de sus padres, ya que en cierta manera son suyos por serlo de sus padres, y dado que pueden usar de esos bienes para sus necesidades corporales, es claro que, con mayor razón, tienen derecho a servirse de ellos en interés de sus almas. Por tanto, quienes se encuentran bajo la potestad de otros pueden hacer limosnas par. Finalmente, los siervos están bajo la potestad de sus amos, a tenor de Tit 2,9. Los siervos estén sujetos a sus amos. Ahora bien, a los siervos les está permitido hacer algo en favor de sus señores, y la manera mejor de hacerlo es dar limosnas en su nombre. Por tanto, quienes están bajo la potestad de otro pueden hacer limosnas. Contra esto está el hecho de que la limosna no se debe hacer con los bienes de otro, sino con lo adquirido en trabajos justos. A tenor de lo que enseña San Agustín, si dieran limosnas los sometidos a la potestad de otro lo harían con lo ajeno. En conclusión, no pueden hacer limosna quienes están bajo la potestad de otro. Respondo, quien se encuentra bajo la potestad de otro, debe ajustar su conducta a la potestad de su superior, ya que el orden natural es que las cosas inferiores vayan regidas por las superiores. Por lo mismo, es necesario que el inferior administre las cosas en que está sometido al superior a tenor de lo que éste haya permitido. En conclusión, no debe hacer limosna de los bienes de su superior, sino dentro de los límites que éste le haya señalado. En el caso de que posea algo como propio, fuera de la potestad del superior, en eso ya no le está supeditado, y siendo dueño de propio derecho, es libre de hacer con ello limosna. A las objeciones. 1. El monje, si tiene dispensa de su superior, puede hacer limosna de los bienes del monasterio dentro de los límites que le hayan señalado. Si no la tiene, al no poseer nada propio, no puede hacer limosnas más que con el permiso razonablemente presunto del superior, excepto el caso de necesidad extrema, en el que sería lícito incluso robar para dar limosna, mas por ese hecho no queda reducido a condición menos buena, porque, como está escrito en el libro de Eclesiaste, Dogmia, bueno es repartir en limosnas a los pobres cuanto se tenga, pero es mejor, determinándose a seguir al Señor, darlo todo de una vez, y así, libre de cuidados, ser pobre con Cristo. To. Si fuera de la dote destinada a hacer frente a las cargas del matrimonio, dispone la esposa de otras cosas que provengan de propia ganancia o de cualquier otro modo lícito, puede hacer limosnas, incluso sin consentimiento de su marido, pero con moderación, no sea que, si fuera excesivo, empobreciera al esposo. No puede, en cambio, hacer otro tipo de limosnas sin el consentimiento, expreso o presunto, de su marido, excepto el caso de necesidad extrema, como hemos dicho al hablar del monje ad uno, aunque, en efecto, sea la mujer igual al hombre en el matrimonio, en lo tocante al gobierno de la casa, el marido es cabeza de la mujer, según el apóstol en 1 Cor 11:3, en el caso de Santa Lucía, tenía prometido, no esposo, por lo cual podía dar limosna con el consentimiento de su madre. 3. Lo que es de los hijos de familia es del padre. Por eso no pueden hacer limosna, a no ser muy moderada, con la cual se puede presumir que agrada a su padre, salvo el caso de que el padre haya confiado a su hijo la disposición de una cosa da solucionada con lo expuesto en la anterior. Artículo 9. ¿Hay que dar limosna con preferencia a los más allegados? Lat. Objeciones por las que parece que en la limosna no se debe dar preferencia a los más allegados. 1. En la Escritura, Eclo 12:4-6, leemos: Da al misericordioso y no recibas al pecador. Haz bien al humilde y no des al impío. Pues bien, ocurre a veces que nuestros parientes son pecadores e impíos. Por tanto,
No se les debe hacer limosna con preferencia sobre los demás. Tú, hay que hacer limosnas con vistas a la recompensa eterna, según leemos en San Mateo 6:18. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo recompensará. Ahora bien, la recompensa eterna se adquiere sobre todo con la limosna, como lo muestra San Lucas 16:9. Haceos amigos con las riquezas injustas, para que, cuando éstas falten, os reciban en los tabernáculos eternos. Palabras que comenta San Agustín en el libro de Verbe. Dom, escribiendo: ¿quiénes son los que han de ser recibidos por ellos en los tabernáculos eternos, sino los que socorren la indigencia? Por tanto, en la limosna hay que dar preferencia a los más santos sobre los allegados. True. Lo más allegado al hombre es el hombre mismo. Pero el hombre no puede darse a sí mismo limosna. No parece, pues, que se deba dar limosna a la persona más unida. Contra esto está el testimonio del apóstol en 1 Tim 5:8. Si alguno no mira por los suyos, sobre todo por los de casa, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Respondo, según escribe San Agustín en I de Doctri, Christ, quienes más unidos están a nosotros, en cierta manera han sido designados por la suerte para que les socorramos con preferencia. Sin embargo, en esto es menester andar con discreción, teniendo en cuenta las diferencias de grados de unión, de santidad y de utilidad. En efecto, al más santo que sufre necesidad y al más útil para el bien común, hay que darles limosna con preferencia sobre la persona más allegada, sobre todo si ésta no está muy estrechamente unida a nosotros, ni nos incumbe respecto de ella ningún cuidado especial, ni se encuentra tampoco en gran necesidad. A las objeciones. 1. No se ha de acudir en ayuda del pecador en cuanto pecador, es decir, para favorecerle en el pecado, sino en cuanto hombre, o sea, para ayudarle a vivir. 2. La limosna tiene valor de recompensa eterna por doble título. El primero, por razón de la caridad, que es su raíz. Bajo este aspecto, es meritoria la limosna en cuanto que en ella se observa el orden de la caridad, que quiere que, en igualdad de condiciones, debamos socorrer con preferencia a los más allegados. Por eso advierte San Ambrosio en I de Off, Minister, es liberalidad laudable que no desprecies a tus allegados en sangre si les ves necesitados, pues es mejor que tú socorras a los tuyos, a quienes ruboriza pedir a otros remedio. Segundo título. La limosna vale para la recompensa eterna por el mérito de quien la recibe, el cual ruega por su bienhechor. En este sentido habla allí San Agustín, True, siendo la limosna obra de misericordia, y ésta no la ejerce uno sobre sí mismo, sino por cierta comparación, según hemos expuesto, Quinos es 30:1-2. Hablando con propiedad, nadie se da limosna a sí mismo a no ser en nombre de otro. Por ejemplo, si uno tiene el encargo de distribuidor de limosnas, puede recibirla también él mismo, si la necesita, por el mismo motivo que la reparte a los demás. Artículo 10. ¿Han de ser abundantes las limosnas? Lat. Objeciones por las que parece que no deben ser abundantes las limosnas. 1. La limosna debe darse sobre todo a los más unidos, mas no se les debe dar de tal manera que por eso se hagan más ricos, según escribe San Ambrosio en I de Off, Ministra. A nadie, pues, se le debe dar en abundancia. San Ambrosio, en el mismo lugar, escribe: no se deben derrochar de una vez las riquezas, sino administrarlas. Pues bien, la abundancia en la limosna raya en el derroche, por tanto la limosna no debe ser abundante. 3. El apóstol escribe en Togundan Cor 8:13. No se trata de que para otros haya desahogo, es decir, que otros vivan ociosamente de lo vuestro, y para vosotros estrechez. Ahora bien, esto sucedería si se diera en abundancia la limosna, luego ésta no debe darse en abundancia. Contra esto está el testimonio de Tobías 4:9. Si tuvieras mucho, da con abundancia. Respondo, la abundancia de la limosna puede considerarse por parte de quien la da y por parte de quien la recibe. Por parte de quien la da, es abundante la limosna cuando se da algo que es mucho en proporción con lo que se tiene. En este sentido, es digno de encomio dar con largueza
Por eso alabó el Señor a la viuda que según Lece 21:3-4, echó de su indigencia lo que tenía para comer. Se debe tener en cuenta, sin embargo, lo que dijimos al hablar de la limosna hecha de lo necesario. 6. Por parte de quien la recibe, es abundante la limosna de dos maneras. Primera, que cubra con suficiencia su necesidad. En este sentido, es laudable dar limosna con largueza. Segunda, que sobreabunde superfluamente. Esto no es laudable. Es mejor repartirlo entre muchos indigentes. Por eso dice el apóstol en 1 Cor 13:3, si distribuyera en dar de comer a los pobres, que comenta la glosa. Con esto nos enseña a tener precaución en hacer limosna, de tal manera que no se dé a uno, sino a varios, para que aproveche a muchos. A las objeciones 1. Esa dificultad se refiere a las limosnas hechas con abundancia superior a las necesidades de quien la recibe. 2. La cuestión de la abundancia de limosna está aquí planteada de parte de quien la da, pero se debe entender que Dios no quiere que se den todos los bienes a la vez, excepto en el cambio de estado. Por eso San Ambrosio añade allí mismo, a menos que se haga como Eliseo, que mató sus bueyes y alimentó a los pobres con todo lo que tuvo, para no tener cuidado de su casa. 3. Al decir no se trata de que para todos haya desahogo, habla San Pablo de la abundancia de la limosna, que rebasa la necesidad de quien la recibe, cuando no es necesario darle para que viva en el lujo, sino para que con ella se sustente. En esto, sin embargo, hay que obrar teniendo en cuenta la diversidad de condiciones, porque hay quien, habiendo vivido más exquisitamente, necesita alimentos y vestidos más delicados. Por eso escribe también San Ambrosio, cuando se hace limosna hay que tener en cuenta la edad y la endeblez, y muchas veces incluso la vergüenza, que tiene su origen en la nobleza de nacimiento, o el caso de quien pasó de rico a indigente sin culpa suya. Mas en las palabras que siguen, y para vosotros estrechez, habla San Pablo de la abundancia de la limosna por parte del dador. Mas como comenta la glosa, no dice eso porque no sea mejor dar en abundancia, sino por temor de los débiles, a quienes amonesta dar de suerte que no caigan en pobreza.